Tú estás en Timor Timoris. En una serie de videos les iremos contando las leyendas que de boca en boca se han ido pasando a través de los años por toda Latinoamérica. Historias de terror latinoamericanas. Uruguay, la monja sin cabeza. Cuentan las leyendas que muchos de los conventos e iglesias de la capital uruguaya estaban conectados por medio de túneles. Contaban con puertas secretas en el subsuelo, por las cuales entrar a estos pasadizos subterráneos. Uno de estos lugares era el convento y liceo de Nuestra Señora de la Misericordia, la cual años atrás funcionaba exclusivamente como una institución para mujeres. Justo enfrente se levantaba el Colegio de San Juan Bautista, que era a su vez un lugar solo para hombres. Si bien el túnel entre ambos sitios había sido clausurado, una joven monja del convento, más curiosa y valiente que sus compañeras, logró acceder a él y entrar en el colegio de hombres. Allí conoció a un joven sacerdote con el que trabó una intensa amistad. Con el tiempo ocurrió lo inevitable, y ambos se enamoraron, aprovechando el pasadizo para verse escondidas, sin que nadie pudiera reprocharles su amor, pues estaban conscientes de que lo que hacían era un pecado. Finalmente, al no poder reprimir más sus sentimientos, tomaron una decisión. Renunciarían a los hábitos y se escaparían juntos, a un sitio donde nadie los conociera. Desvelar su romance en la ciudad habría supuesto un problema, con lo cruel que era la sociedad. Lo que no sabían era que estaban a punto de ser descubiertos. La Madre Superiora había notado el extraño comportamiento de su discípula, por lo que comenzó a vigilarla. Una noche, al verla entrar al túnel, la siguió y descubrió a los dos amantes a mitad de lo que consideraba el acto más pecaminoso, consumando su amor. La monjita fue llevada de vuelta al convento y castigada por traicionar sus hábitos. No solo la expulsaron de la orden, sino que fue encerrada en la celda más diminuta del lugar, donde apenas si recibía la luz del sol. Le daban de comer y de beber muy poco, y la obligaban a estar en silencio, para que pudiera meditar en sus pecados. Del sacerdote no se supo nada más, excepto que también fue expulsado del colegio. En su encierro, la monjita pensaba en él, y en cómo iba a seguir viviendo sin su amor. Era tanto su sufrimiento que decidió quitarse la vida. Una mañana, cuando una de las hermanas fue a dejarle su alimento, se extrañó al no ver cómo tomaba el plato. De inmediato abrió la puerta y se encontró con una escena espantosa. La muchacha se había colgado con las sábanas de su catre. Tenía el cuello roto, la cabeza colgando y una expresión horrible en su mirada. Tras hacer que retiraran el cadáver en secreto, la Madre Superiora prohibió a todas hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, de una u otra manera se supo, y surgió una leyenda. Hoy el convento es una escuela, y hay personas que dicen haber visto al fantasma de la monja. A partir de las 6 de la tarde, la oyen entrando al salón de música, desde donde entona una melodía tristísima en el piano. Lo más escalofriante es que le falta la cabeza. El fantasma del Museo Blanes. Esta es una historia triste y escalofriante, ocurrida en una de las construcciones más famosas de Uruguay. Tiempo atrás vivía en Montevideo una familia de la alta sociedad, apellidada García de Zúñiga. Estaba conformada por un matrimonio y su hija, la pequeña Clara, de 9 años de edad. Desgraciadamente, su padre era un hombre frío y muy avaricioso, que habría hecho cualquier cosa con tal de incrementar su estatus y su fortuna. No le importó que Clarita tan solo fuera una niña. Enseguida la comprometió con un hombre mucho mayor, de nombre Jesús María Zúñiga, quien le había prometido introducirlo en su círculo de amistades si le daba a la chiquilla en matrimonio. Y así fue,
Tan pronto como Clara cumplió los 14 años, se realizó la boda y ella se fue a vivir a casa de su marido, quien para entonces tenía ya 36 años de edad. Al principio, y como era costumbre en la época, asistían juntos a todas las reuniones y compromisos a los que eran invitados. Pero Clarita se aburría mucho y no se llevaba bien con su esposo. Cuando se convirtió en una joven mujer, comenzó a salir sola a los bailes y a dar de qué hablar. La gente miraba mal que se divirtiera e hiciera amistades con chicos de su edad, y enseguida se extendieron los rumores de que se estaba viendo con varios amantes. Clara, aunque intentaba ignorar todos esos comentarios malintencionados, no pudo evitar enamorarse un día, cuando coincidió con un apuesto joven en una de sus fiestas. Era conocido como Ernesto de las Carreras, y nada más verla también se sintió irremediablemente atraído por la muchacha. Juntos tuvieron un romance en secreto, del cual la chica quedó embarazada. Si al principio su marido no tenía forma de comprobar sus sospechas, su ira se desató en cuanto Clara no pudo ocultar lo evidente. Suñiria sabía que el hijo que estaba esperando no podía ser suyo, así que decidió castigarla. Construyó un altillo en el último piso de la casa, en el que Clara fue encerrada. Por fuera el ático aparentaba tener ventanas como el resto de la mansión, pero por dentro solo había unas cuantas rendijas por las que apenas se colaba la luz del sol. Tristemente, su familia jamás intentó ayudarla, dándole la razón a su marido cuando afirmó que su mujer había perdido la razón, y contentándose con administrar sus bienes. Clara pasó el resto de su vida prisionera entre aquellas 4 paredes, y murió muy joven, de pura soledad. Los años pasaron. Tiempo después, la casona de Suñiria, ya abandonada, fue reformada y se convirtió en el Museo Blanes, donde existe un curioso retrato. Es la pintura de una muchachita melancólica y hermosa, cuyos tristes ojos ponen nerviosos a los visitantes. Algunos aseguran que sienten cómo el retrato les sigue con la mirada a donde quiera que van, y que de noche a veces se puede escuchar el llanto fantasmal de una chiquilla, que llora desconsolada al recibir los escalofriantes gritos de un hombre mayor. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dar like, suscribirte y compartirlo. El Doctor Lenguas. Una de las leyendas más famosas en el Círculo Católico del Uruguay, hospital de la capital uruguaya, es la del Doctor Lenguas. Todo comenzó entre finales de los 60 e inicios de los 70, cuando un hombre ingresó acompañado por su pequeño hijo y su esposa, quien a punto de dar a luz se retorcía en medio de dolores insoportables. Por desgracia el personal estaba ocupado, así que tuvieron que esperar a que hicieran los preparativos para el parto. Un momento después apareció un doctor con un grupo de enfermeras, que condujeron a la embarazada a la sala de partos. El tiempo de espera se le hizo eterno al futuro padre. Mientras observaba cómo su primogénito jugaba en el suelo del lugar, sin enterarse de nada, sentía cómo los nervios estaban a punto de comérselo vivo. Ya habían pasado horas y aún no tenía noticias de su esposa. ¿Habría terminado de dar a luz? En ese momento un doctor salió del pasillo por el que se habían llevado a su mujer y lo llamó. «Lamento mucho informarle esto, señor», le dijo, provocando que un mal presentimiento se apoderara de él. «Hicimos todo lo que pudimos por su esposa, pero el parto se complicó y tanto ella como el niño fallecieron. A estas alturas ya no hay nada que hacer. Sus cuerpos van a ser trasladados ya para los trámites pertinentes». Sintiendo cómo la desesperación hacía mella en su pecho, el hombre se derrumbó y se puso a dar de gritos. Ignorando al médico, corrió hasta la sala donde habían atendido a su mujer, llamándola a gritos. Es entonces cuando otro doctor, al que no había visto antes, apareció de no se sabía dónde, y se presentó ante él como Luis Pedro Lenguas. «Tranquilícese, señor. Estoy dispuesto a ayudarlo»,
pero tiene que escucharme, le pidió. ¿Ayudarme? Nadie puede ayudarme ya, replicó el hombre con amargura. El médico, no obstante, insistió, y tras pedirle que esperara unos minutos, volvió a entrar para ver a su esposa. Poco después, el pobre marido escuchó el llanto de un bebé y lo que parecía la voz confundida de la joven. Al entrar en el lugar, la encontró viva y con su hijo en brazos, mas del extraño doctor no había ni rastro. Cuando el médico con el que había hablado antes hizo acto de presencia, se puso pálido al ver con vida a la mujer y a su bebé. No se explicaba cómo era posible, si hacía poco los había declarado muertos. Cuando quiso hacerle preguntas al hombre, este furioso le espetó que no hablaría con nadie más que no fuera el doctor Lenguas. ¿Con quién?, le preguntó el galiano, aún más pálido. Con el doctor Luis Pedro Lenguas. Él fue quien salvó a mi esposa y a mi hijo. ¿Habla de él? El doctor señaló el retrato de un médico en la pared, el mismo que acababa de ayudarlo. Debe haber una equivocación. El doctor Lenguas fundó este hospital en el año 1885 y murió en 1932. No te olvides de compartirnos tu opinión en la caja de comentarios, así como tus experiencias en nuestro correo que dejaremos en la descripción. Y también nos puedes encontrar en Spotify como Timor Timoris Podcast. Deja tu like, comparte y suscríbete si así lo deseas.